bien, momento de presentarlo a él, que viene con la historia flor de piel. ¿No estudió? Yo tampoco, ando medio vaga. Por suerte está el que nos perdona por ahí no haber estudiado. Exacto. Y nos sigue compartiendo todos sus conocimientos. Fuerte aplauso para Pablo Camogli. ¿Cómo anda, Camogli? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, saquen una hoja, prueba, repaso, ¿no? Uy, ¿te acordás cuando nos decían eso? Debe ser. Están con la estudiantina y todas esas cosas, ¿no? Con el bombo, el bailecito, ¿no? De bailar. Agarren los libros. Agarren los libros. El saque en una hoja era como que te condenaban a muerte. Vengo del viernes. Mamá ya sabe que no estudié hoy, así que me va a... Pero hoy es jueves, ¿cómo que viene desde el viernes? Por eso, mañana para mañana. Mañana se recupera para empezar de nuevo. Mañana tiene química, no tiene historia. Claro. Pero bueno. La química de la historia. Ahí está. ¿De qué vamos a hablar, Pablito? Vamos a hablar de un personaje en esta recorrida que estamos haciendo sobre distintas personalidades de nuestra historia. Un personaje que es emblemático en la historia del peronismo de la provincia, pero que además es un personaje muy querido por mucha gente en momentos muy difíciles que le ha tocado vivir al país y a la provincia, que indudablemente que fueron los golpes de Estado y la última dictadura militar. Me estoy refiriendo a Leopoldo López Forastier, que tiene una historia bastante particular en todo lo que es su desarrollo, hasta convertirse en ministro del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, porque fue un alumno brillante. Es hijo de una correntina bastante acaudalada, Leopoldina, que tuvo dos hijos varones. A uno le hizo estudiar abogacía para que... Le hizo estudiar abogacía para que cuide los bienes de la familia, y al otro le hizo estudiar medicina para que cuide la salud de la familia. Leopoldina la tenía Leopoldina la tenía muy clara. Leopoldina, que aparte es una de las impulsoras de la fundación de la escuela número 5, por ejemplo, que queda ahí al lado de la vieja terminal, de lo que hoy es el paseo de la terminal. Claro. Bueno, Leopoldina fue impulsora de la construcción de esa escuela. Y Leopoldo se transformó en un alumno brillante, porque fue a estudiar a Buenos Aires, nació el 8 de mayo de 1921, fue a estudiar a Buenos Aires muy joven, y a los 21 años se recibió de abogado en la UBA con medalla de oro. O sea, el mejor promedio de su promoción, y lo tuvo Leopoldo López Forastier, y esto en el año 1942. ¿De qué le valió este premio y este reconocimiento por su desempeño universitario? Que Juan Domingo Perón, que fue presidente a partir del 45, lo convocara a él junto a otros estudiantes brillantes de los territorios nacionales. Recordemos que Misiones todavía era territorio nacional. Claro. Los convocó a estos promedios, mejores promedios, para que trabajaran en el Senado de la Nación en la elaboración de la ley de creación de las provincias. Fundamentalmente de La Pampa, del Chaco, de Misiones y algunas de las provincias de la Patagonia, que son las que se dejaron de ser territorios nacionales para pasar a ser provincia. Leopoldo López Forastier fue uno de los que trabajó en el diseño de la ley que hizo nuestra provincia de Misiones en 1953, justamente a partir de este gran promedio que tuvo como estudiante de abogacía. En esa década del 40, del 50, además estableció relación con lo que era la cultura intelectual del peronismo. Me estoy refiriendo a Raúl Scalabrini Ortiz, a John William Cook. Fue muy amigo de José María Rosa, uno de los historiadores revisionistas más reconocidos a nivel nacional. Fue muy amigo muy cercano, inclusive en la época durante el gobierno de Frondizi, cuando Leopoldo y su familia tuvieron que emigrar. En realidad, bueno, estaba soltero todavía, se casa durante este exilio al Uruguay. Se tiene que exiliar al Uruguay durante el gobierno de Frondizi, democracia supuestamente, pero Frondizi aplicó un plan que se llamó el Plan Conintes, de conmoción interna del Estado, que era un plan represivo en donde se habilitaba a las fuerzas de seguridad a justamente perseguir a opositores políticos. Uno de esos perseguidos fue Leopoldo López Forastier, que tuvo que emigrarse al Uruguay, y él estuvo exiliado en la casa de José María Rosa que tenía en Uruguay. Así que bueno, una relación muy cercana con personalidades del mundo intelectual nacional que fueron muy amigos de Leopoldo López Forastier. En la década del 70 fue protagonista de lo que es la reestructuración del partido peronista, que había estado proscripto desde el 55. Él fue uno de los grandes protagonistas, era un militante peronista grande, digamos, en comparación a toda la nueva generación juvenil que estaba surgiendo en la época. Él fue uno de los reorganizadores del peronismo. Y además, bueno, como abogado empezó a hacer una campaña dentro del aparato judicial, del aparato jurídico,
que lo llevó primero como fiscal y después como miembro del Superior Tribunal de Justicia. En ese lugar, como miembro de la Corte, lo agarró el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y a él, directamente esa noche del 24 de marzo, lo fueron a buscar a la casa y para encarcelarlo. A un miembro del Superior Tribunal de Justicia. Esa fue un poco la profundidad que tuvo la irrupción de los militares en esa época, apropiándose de todos los resortes del Estado. No solo sacando a los gobernadores, al Poder Ejecutivo, anulando, derogando el Poder Legislativo, sino también el Poder Judicial en algunos casos. Hubo otros casos de complicidad. López Forastier, que ya era una persona mayor, estuvo preso junto a muchos compañeros de menor edad, y todos cuentan con mucho cariño cómo López Forastier, pese a la edad y a las dificultades que eso puede generar, sin embargo él era el sostén de todos los más chicos, ¿no? Cómo lo sostenía espiritualmente, anímicamente. Estuvo preso hasta el 79-80 en el penal de La Plata. Lo liberaron y ni bien lo liberan, vuelve a Misiones y en vez de guardarse, entre comillas, lo que hace es funda la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Misiones, para defender desde ese lugar y desde su profesión de abogado a los que habían quedado detenidos. Hubo muchos misioneros detenidos hasta el fin de la dictadura en diciembre del 83. Así que se transformó rápidamente en un emblema de la lucha por los derechos humanos en la provincia, junto al grupo de familiares de presos políticos que lideraba en ese entonces una joven Amelia Báez, que hoy es subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia. Entre otras cosas, en esa época publicó en el 84 este librito, a ver si lo podemos mostrar en algún lado, lo vamos ahí acomodando, que publicó justamente en la editorial Raúl Escalabrini Ortiz, que es La crisis del Estado de Derecho, justamente una crítica que él hace, un análisis que él hace de lo que fue, lo que eran los estados en América Latina que se habían puesto bajo el control de dictaduras cívico-militares, que estaban más dedicadas a reprimir a la población que a ser un Estado de Derecho con división de poderes, con garantías constitucionales, etcétera, etcétera. Préstame el libro. Como no le presto, por supuesto cuando regresa a la democracia él se va a convertir, va a apoyar al peronismo en esas elecciones del 83, que va a terminar ganando Alfonsín, y va a ser siempre reconocido como defensor de los derechos humanos, como un abogado comprometido con las causas populares, que va a morir tempranamente el 12 de abril de 1989, cuando era profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones. Era un estudiante crónico de antropología, crónico porque nunca, digamos, como que no avanzaba en la carrera, pero bueno, era una persona de más de 60 años y sin embargo seguía estudiando porque tenía esa mirada, esa preocupación de querer seguir formándose y aprendiendo hasta el último día de su vida. Hoy en la actualidad la UNAM tiene una cátedra libre sobre derechos humanos y formación política que lleva el nombre de Leopoldo López Forastier, uno de los grandes personajes que ha tenido esta provincia y, como decíamos al principio, una persona muy querida por mucha gente que la pasó mal en algún momento y que encontró en López Forastier un apoyo y una compañía para superar esos momentos de dificultad. Le agradecemos a Carolina López Forastier, que es la hija de Leopoldo, que ya está en la casa de trabaja en el Senado de la Nación. Ah, sí, trabaja en el Senado de la Nación. Bueno, nos mandó información, algunas fotos que por problemas técnicos no pudimos pasar, pero Carolina es hija de Leopoldo, es hija de Leopoldo López Forastier. Así que bueno, nos habían pasado unas fotos, etcétera, que bueno, lamentablemente no podemos compartir, pasar, pero las mando. Pero le agradezco mucho, porque bueno, ella nos ayudó mucho para armar esta columnita. Qué bueno. Y un saludito puedo mandar, pero como porque hay alguien que nos mira todos los jueves. ¿En serio? Bueno, que nos mire todos los días. En realidad mira todos los días. Se sube la semana. Sí, estamos de lunes a viernes. Los jueves mire, sí, pero... Dije, nos mira, porque para verme a mí tiene que ver los jueves. Tiene razón. Los mira a ustedes el resto de la semana, que es Martina Benítez de Jardín América. Le mando un beso grande, un saludo, que siempre está mirando. Bueno, Martina, te mandamos un beso y sabemos que hay muchísima gente que es fanática de la columna de historia, que por ahí no se ve hoy en día en la tele este tipo de espacios donde se hable de este tipo de cuestiones y que presentándote material, información, libros, así que nosotros en revista nos enorgullece tenerlos. Bueno, muchas gracias. El placer es mío, así que un gusto. Lo queremos un poco más a su hijo, pero no importa. Sí, ya lo sé. Por eso me siguen invitando en realidad. Totalmente. Gracias, Pablito. Gracias será hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene, así es. Se lo devuelvo. Bueno, cómo no.